El Marqués Aburrido, capítulo 3, de Bárbara Cartland. La voz de Sir Joshua se hizo más aguda. Espero que seas lo bastante razonable para considerar tu posición en forma desapasionada y comprender que tú mereces algo mejor. Podrías soportar a un marido jugador o bebedor solo porque tiene un título. Podrías escuchar, noche tras noche, las tonterías de un hombre al que desprecias por su falta de inteligencia y de cultura. ¿Y tú crees que yo admiraré al marqués?, preguntó Lucrecia. Estoy seguro. Por una parte, hizo una brillante carrera en la Universidad de Oxford. Por otra, he oído cómo lo alaban el comandante de su regimiento y el propio Lord Wellington. Su voz se elevó al proseguir. El príncipe de Gales, que no es ningún tonto en su apreciación de los hombres, tiene en alta estima su amistad. Es más, aunque pienses que no tiene importancia, el marqués es un gran deportista. Tiene una gran habilidad en el manejo de los caballos y es apreciado por todos en el ambiente de las carreras. Pintas una imagen muy atractiva, padre, comentó Lucrecia con cierta ironía en la voz. Cuando conozcas al marqués esta tarde, comprenderás que no exagero. Estás muy seguro de que yo aceptaré este plan, ¿verdad? Confío en tu sensatez, Lucrecia, y, para ser sinceros, tú y yo sabemos que tu corazón, de todos modos, no está comprometido. Si lo estuviera, puedes estar segura de que no te obligaría a hacer nada que pudiera lastimarte. Lucrecia miró hacia el jardín. El sol de abril estaba momentáneamente oscurecido por nubes cargadas de lluvia, y en el instante en que ella alzaba la vista hacia el cielo, una bandada de palomas blancas pasó volando. El espectáculo resultaba muy hermoso. A Lucrecia le pareció que había un mensaje simbólico en el aletear de sus alas y en la rapidez de su vuelo. Con lentitud, casi como si las extrajera con gran esfuerzo, las palabras brotaron de sus labios. Muy bien, papá, aceptaré lo que tú sugieres, pero no estaré aquí esta tarde. Me marcho a Londres. ¿A Londres?, exclamó Sir Joshua sorprendido. Sí, quiero comprar ropa para mostrarme tan atractiva como sea posible antes de conocer al marqués. ¿Comprendes? Los ojos de su padre parecieron querer penetrar en sus pensamientos. ¿Crees que es conveniente eso, Lucrecia? Creo que lo que intento hacer es muy conveniente, contestó Lucrecia. Confía en mí, padre, como yo confío en ti. Él le sonrió y sus ojos se llenaron de ternura. Tú eres todo lo que yo más amo en el mundo, Lucrecia, dijo Sir Joshua. Te agradezco que confíes en mí para lo que es la decisión más importante de tu vida. Lucrecia suspiró. Haz arreglos para que el matrimonio se celebre en la última semana de mayo. Y asegúrate, papá, de que el marqués no insista en verme hasta que yo regrese. Sir Joshua se puso de pie. ¿Qué estás planeando, Lucrecia? No preguntes nada por ahora, papá. Te confiaré mi secreto un poco después. De hecho, nadie sabrá nada al respecto, más que tú. Pero no tengo intenciones de que el marqués me vea, así como estoy ahora. ¿Pero por qué? ¿Qué significa esto?, preguntó Sir Joshua. Lucrecia alzó el rostro y besó a su padre en la mejilla. Todo lo sabrás a su tiempo, respondió. Por favor, haz lo que te digo. Lo demás lo dejo en tus manos. Y antes que su padre pudiera agregar nada más, ya había salido de la habitación. Una vez en su dormitorio, Lucrecia no llamó inmediatamente a su doncella. Caminó hasta el gran espejo decorado y se quedó contemplando su imagen. Se vio a sí misma como si fuera una desconocida. Notó primero los ojos, muy grandes, que brillaban en forma extraordinaria, como si reflejaran una intensa excitación interna. Eran hermosos ojos irlandeses, azules pintados con dedos sucios, como decía la tradición. No eran de ese tono pálido y transparente, tan admirado entre las jovencitas que asistían al baile de Elizabeth. Eran de un azul oscuro y tempestuoso, el del mar durante la tormenta. El cabello de Lucía era negro como ala de cuervo, peinado hacia atrás, a partir de su frente ovalada. Su oscuridad parecía reflejarse en las cejas arqueadas. Era un rostro muy hermoso, con su naricilla recta y su boca suave y carnosa. Pero Lucrecia se contempló con desolación. Estaba pensando en el conocido gusto del marqués por las mujeres rubias, como la duquesa de Devonshire y Lady Esther Standish.
Era normal que, viviendo como vivía a las puertas mismas de Merlincourt, hubiera escuchado todos los chismes sobre el joven más notable, apuesto y perseguido de todo el Vieux-Monde, y pensó que de manera instintiva, pero tal vez inconsciente, se había dado cuenta de las maquinaciones de su padre desde que llegaron. Recordó que había experimentado una excitada curiosidad respecto al marqués, desde el momento mismo en que había descubierto los techos de Merlincourt, asomando por encima de los árboles. Había explorado sola, trepando por el bosque hasta que encontró lo que ella llamó después su observatorio, o sea, un lugar desde el que podía observar a Merlincourt en toda su gloria. Comprendió entonces, conteniendo el aliento ante la belleza del lugar, que siempre significaría algo en su vida, algo de lo que no podía escapar. El marqués se encontraba en aquel entonces lejos de allí, con su regimiento, pero a ella le dio la impresión de que nadie hablaba más que de él. Los sirvientes de la casa, los trabajadores de la finca, todos hablaban del joven amo, hasta que por fin, a la muerte de su padre, se convirtió en el amo. Lucrecia había oído comentar sus travesuras de niño, sus escapadas de jovencito y sus idilios cuando fue mayor. Debido a la curiosidad que sentía, había alentado a los más chismosos a contarle todo lo que sabían. Sabiendo que la señora Mons, el ama de llaves de Merlincourt, estaba casi paralizada por el reumatismo, convenció a su padre a permitirle que llevara a la mujer algunas hierbas curativas. Después de que Lady Mary murió, la señora Mons pensó que era bondadosa al permitir que la pobre chiquilla huérfana de la casa vecina fuera con frecuencia a Merlincourt a conversar con ella. No imaginaba que Lucrecia inventaba excusas para visitarla, con objeto de enterarse de las más recientes hazañas del marqués. Había otras personas que también le proporcionaban noticias, guardabosques, palafreneros, jardineros, quienes siempre tenían algo que contar acerca de la juventud del marqués. Cuando las anécdotas comenzaron a repetirse, Lucrecia volvió la vista hacia otras fuentes. Descubrió que el marqués era el tema favorito entre las familias del condado. Había también hombres jóvenes que lo habían visto en Londres y hablaban en forma velada de sus hazañas amorosas, y muchachas como Elizabeth, que permanecían silenciosas durante las comidas familiares, escuchando los chismes que intercambiaban sus padres. Lucrecia se enteró así de que Lady Esther Standish perseguía al marqués, casi al mismo tiempo que él. Cuando por fin fueron amantes, la noticia voló por todo el condado con la velocidad de un colibrí. Hacía mucho tiempo que Lady Esther era motivo de rumores escandalosos y críticas, pero nadie, ni por un momento, discutía su belleza. «Es la criatura más hermosa que he visto en mi vida», oyó decir al conde de Munster, cierto día durante el almuerzo. «Su conducta es vergonzosa», había comentado con acritud la condesa. «¿Qué podías esperar con todos los hombres de James persiguiéndola y dispuestos a poner su corazón a sus pies?», replicó el conde. La condesa frunció la nariz mientras él continuaba. «Aún a mi edad, no puedo menos que envidiar al joven Merlin. Lady Esther lo va a obligar a ponerse de cabeza. Pero yo apostaría hasta mi último chelín que todo lo que haga valdría la pena por poseerla». «Por favor, Robert, no digas esas cosas delante de las niñas», protestó la condesa con frialdad. «Perdón, querida mía, lo siento», se disculpó el conde. Lucrecia había escuchado todo eso con ojos muy abiertos, y ahora, contemplando su propia imagen en el espejo, comprendió que ella era lo opuesto, en apariencia, a la tal Lady Esther. ¿Cómo podía competir, con su cabello oscuro y sus ojos tormentosos, con la perfección dorada, rosa y blanco, de la mujer más bella de Inglaterra? «No tengo la menor oportunidad», se dijo con aire miserable. En ese momento, algo decidido y orgulloso dentro de sí misma, la hizo levantar la barbilla. No sería derrotada con tanta facilidad. No se rendiría sin luchar. Caminó hacia la ventana. A la distancia asomaban por encima de los árboles las chimeneas de Merlincourt. Él estaba allí. Había llegado, según su padre, para pedir su mano. «Tengo que tratar de conquistarlo», se dijo Lucrecia. «Tal vez no soy su tipo de belleza. Quizá no soy sofisticada, pero tengo algo que quizá le falta a alguna de las mujeres que ha conocido. Inteligencia». Se volvió de la ventana, cruzó la habitación y tiró de la campanilla para llamar a su doncella. Cuando acudió corriendo, le ordenó:
recoge solo media docena de vestidos. Pienso comprar ropa en Londres, la suficiente para los primeros días. Salimos ahora mismo». «Ahora, señorita», exclamó la doncella. «Pero no hay tiempo para discutir», dijo Lucrecia. «Llama a las otras doncellas para que te ayuden. Vamos a Londres, Rose, y es un viaje muy importante, tal vez el más importante que he emprendido en mi vida». En cuanto llegó a Londres, Lucrecia se dirigió a la casa de Sir Joshua en la calle Curzon. Aunque no era esperada, todo estaba listo y dispuesto para recibirla. Sir Joshua se las había arreglado para que una prima de Lady Mary viviera en la casa, de modo que pudiera acompañar a Lucrecia siempre que fuera necesario. Lady Byng era viuda y empleaba su tiempo en jugar a las cartas e intercambiar chismes con sus amigas. 3 de ellas estaban sentadas alrededor de la mesa de juego, cuando Lucrecia entró en el salón. Lady Byng se puso de pie, llena de asombro. «Lucrecia», exclamó, «no te esperaba. Tu padre me dijo que te ibas a quedar por lo menos una semana más en el campo». «No te preocupes por mí, prima Alice», suplicó Lucrecia. «Tengo que salir inmediatamente. Te contaré todo cuando regrese». «Encantada, querida mía», contestó Lady Byng. Era una dama de compañía muy agradable, porque muy raras veces hacía preguntas y se mostraba curiosa solo cuando sentía que podía comunicar algún escándalo a sus amigas. Lucrecia saludó a las otras damas, con la cortesía que su madre le había enseñado y que las haría comentar cuando se hubiera retirado que era una jovencita muy bien educada. «Ya es tiempo de que te cases, Lucrecia», dijo una de ellas. «Espero oír las campanas nupciales en cualquier momento». Lucrecia sonrió y Lady Byng intervino diciendo: el problema con Lucrecia es que tiene demasiados pretendientes. Las muchachas que tienen solo uno se deciden pronto». «Es cierto», suspiró otra anciana. «Cuando yo era joven, tenía una docena de galanes a mis pies, con el desafortunado resultado de que a fin de cuentas escogía al peor». Todas se echaron a reír, y Lucrecia aprovechó para abandonar la reunión. En su dormitorio de la planta alta, Rose le ayudó a ponerse un elaborado traje de noche y le arregló el cabello. Lucrecia se colocó más joyas de las que usaba normalmente. Por fin, cubierta por una capa de terciopelo adornada con armiño, bajó para comprobar, tal como esperaba, que el carruaje la estaba esperando. Una alfombra roja fue extendida sobre el pavimento, pero en lugar de subir al carruaje, Lucrecia se acercó al cochero, resplandeciente en su librea y su sombrero adornado con alamares dorados. «¿Consiguió la información que le pedí, Marlowe?», preguntó. «Sí, señorita Lucrecia. Los actores que usted dijo están trabajando en el teatro Haymarket». «Gracias, Marlowe. Llévame enseguida, por favor». Lucrecia subió al carruaje y el cochero, que hacía años que servía a la familia, dirigió una mirada consternada al mayordomo. Nunca antes le había pedido Lucrecia nada tan extraño, pero los buenos sirvientes jamás discutían las órdenes de sus amos, por excéntricas que les parecieran. El lacayo cerró la puerta y subió a la parte posterior del carruaje, que se puso en marcha. El hombre se veía muy elegante con su peluca empolvada, sus aterciopelados pantalones, su sombrero de 3 picos y sus botones dorados. Los caballos, que muchos transeúntes se volvieron a contemplar con admiración, llevaron a Lucrecia a través de Piccadilly, por una amplia avenida atestada de tráfico. Apenas unos años antes, aquella parte de la ciudad era considerada como las afueras y estaba infestada de forajidos. Sir John Vanbrugh había diseñado el teatro que se alzaba en la esquina de Pall Mall, donde desembocaba la avenida. Estaba dedicado a la Real Ópera Italiana. Casi enfrente se encontraba el Teatro Real de Haymarket, el segundo de Londres en antigüedad. Lucrecia había asistido a muchas funciones con su padre. Sin embargo, ninguna obra, por mucho éxito que tuviera, permanecía en cartelera mucho tiempo, y Lucrecia no se sorprendió al saber que en el intervalo entre 2 producciones, el teatro había sido rentado a la compañía llamada Los Actores de San Petersburgo. Esa era la compañía que tanto le interesaba. Ella y su padre habían ido a Bath el invierno anterior, pero pasaron solo un corto tiempo allí, porque Sir Joshua encontró que aquel balneario popular lo aburría. Además, le desagradaban varios de los jóvenes que cortejaban a Lucrecia. Durante su visita, Lucrecia y su padre habían ido a ver una función ofrecida por los actores de San Petersburgo, y ella había quedado fascinada. La obra misma no era en sí nada extraordinario,
pero la habilidad de los actores la había impresionado. «Son notables», comentó a una de sus amigas. «Gracias al director de la compañía», había contestado ella. «Tengo entendido que es un hombre excepcional llamado Ivor Hidrowski. Es un tipo algo misterioso, pero nadie duda de que en cuestión de teatro es insuperable». Había una actriz en el reparto, cuya actuación no pudo olvidar. Desempeñaba el papel de una mujer seductora que llevaba al héroe hacia su destrucción, pero lo había hecho en forma muy sutil. Había dado realidad a su personaje no solo mediante el diálogo, sino en la expresión de sus ojos, en sus movimientos, en la forma en que movía los hombros y las manos, en gestos que eran casi imperceptibles. Para Lucrecia, aquella mujer personificaba el arte de la interpretación, y su actuación siguió presente en su pensamiento mucho después de haberse marchado de Bath. El carruaje se detuvo en un callejón, ante una puerta nada impresionante por la que entraban los actores al teatro. Lucrecia bajó, y acompañada por su lacayo se dirigió hacia la puerta. Había un viejo portero de cabellos blancos sentado junto a la entrada. «Quiero hablar con el señor Ivor Hidrowski», anunció Lucrecia. «No la puede recibir, señora», contestó de mala gana el hombre. «Nunca recibe visitas antes de la función. Tendrá que esperar a que termine». Lucrecia miró hacia el lacayo, quien inmediatamente comprendió lo que ella esperaba. Sacó del bolsillo una moneda y la deslizó en la mano del viejo. «Veré qué se puede hacer», gruñó. Se puso de pie y desapareció en la oscuridad del angosto pasillo. Todo era bastante sombrío y diferente de la oropelesca opulencia del frente del teatro, observó Lucrecia. Olía a humedad y polvo, a pintura y cerveza. Una mujer, vestida en forma llamativa, con el rostro pintado y el cabello muy teñido, llegó procedente de la calle. «¿En dónde está Ben?», preguntó en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en particular. Lucrecia iba a responder cuando el anciano volvió, arrastrando los pies. Miró a la recién llegada y dijo: «¿Qué quiere usted? Sabe bien lo que deseo. ¿Me recibirá o no?». «Mañana hay audición a las 10 en punto», contestó Ben. «Bueno, esta vez espero tener suerte», dijo la mujer. Dirigió a Lucrecia una mirada insolente, una sonrisa al lacayo y salió al callejón. «Va a recibirla, señora», informó Ben a Lucrecia. «Gracias», contestó y siguió al anciano a través del pasillo. Subieron una angosta escalera hasta el primer piso y después de pasar varias puertas, el anciano abrió la última. «Aquí está la dama que desea verlo, señor». Lucrecia pasó a su lado para entrar en un pequeño camerino. Nunca había estado en el camerino de un teatro, pero era tal como lo había imaginado. Tenía cortinas de terciopelo, un duro sofá de la misma tela en color rojo y un tocador lleno de frascos, pomos, tubos de pintura, flores, amuletos, vasos medio vacíos y las colillas de varios habanos. Un guardarropa que cubría toda una pared tenía la puerta abierta y dejaba ver una serie de vistosos trajes. Todo era pobre y desordenado. La alfombra sobre la que marchó Ivor Hidrowski para saludarle estaba deshilachada. «Ben me dijo que desea usted verme». «Fue tan insistente», aseguró el hombre, «que rompí mi regla de no recibir visitantes antes de la función». «Se lo agradezco mucho», contestó Lucrecia. «Me llamo Lucrecia Heathey y quería verlo a usted por razones de negocios». El señor Hidrowski era un hombre de aspecto impresionante, y ella recordó que había desempeñado un papel en la obra que había visto en Bath. Era bien parecido, quizá un tanto llamativo. Usaba el cabello oscuro peinado hacia atrás, dejando despejada su frente cuadrada. Tenía facciones bien definidas, aunque su gruesa boca sensual parecía contradecir la dura expresión de sus ojos. Hablaba con pronunciado acento, y Lucrecia se preguntó cómo era posible que interpretara en escena un papel que no fuera el de un extranjero. Notó, divertida, que el señor Hidrowski examinaba hasta el último detalle de su apariencia. «Tiene la bondad de sentarse, señorita Heathey», dijo el señor Hidrowski. «¿Puedo ofrecerle algo de beber?». Lucrecia movió la cabeza. «Gracias, pero siento que tenemos muy poco tiempo antes que se levante el telón y quiero abordar en forma directa el asunto que me trae aquí». «Me parece muy bien», repuso el señor Hidrowski. «Así que dígame en qué puedo servirla. No creo que desee usted tomar parte en una de mis obras», agregó mirando las joyas de Lucrecia con fijeza. «No exactamente», contestó Lucrecia. «El invierno pasado vi a su compañía en una obra que presentaron en Bath. Me impresionó mucho.
no tanto la obra misma como la actuación de sus actores. Recuerdo en forma particular la actuación de la actriz que hacía el papel de la seductora. «Ah, la señorita Kelly», exclamó el señor Odrowski. «Es una actriz excelente. Me han dicho que su habilidad dependía más que nada de usted, que es justamente la forma en que dirige a sus actores lo que los hace tan notables». «¿Me adula usted, señorita?», sonrió el señor Odrowski. «Gracias, de todos modos». «Lo que he venido a pedirle», continuó Lucrecia, «es que me enseñe a actuar del mismo modo que enseñó a la señorita Kelly». El señor Odrowski la miró con fijeza. «Lo siento, querida jovencita, pero no tengo disponible ningún lugar para alguien como usted en mi reparto. Ya le he dicho que no quiero actuar en el escenario. Lo que le pido, señor Odrowski, es que me dé clases particulares. No tengo ninguna intención de transformarme en una actriz profesional, pero deseo que me enseñe a actuar». El señor Odrowski sonrió. «Me han hecho extrañas proposiciones en mi vida, pero ninguna semejante a la suya. Lo siento, señorita Headley, pero debo rechazarla. Es usted muy bella y sería un gran placer enseñarle, pero con toda franqueza, no tengo tiempo para hacerlo». «Yo creo que siempre se encuentra el tiempo para hacer lo que se quiere», replicó Lucrecia. «Comprendo, señor Odrowski, que su tiempo es muy valioso. También estoy segura de que algunas veces encuentra usted difícil financiar sus nuevas producciones». Vio un brillo repentino e interés en los ojos oscuros del actor y continuó. «Voy a ser muy franca. Le diré que a cambio de sus servicios estoy dispuesta a financiar su próxima producción teatral, sea la que fuere». Por un momento el señor Odrowski la miró con incredulidad. «¿Tiene usted idea de lo que eso le costaría?», preguntó por fin. «No tiene importancia», respondió Lucrecia. «Mi padre es muy rico y no se opone a que yo gaste su dinero como más me plazca. Lo que sugiero es extenderle una orden bancaria por la mitad del dinero que usted fije, ahora mismo, y por la otra mitad cuando terminen mis lecciones». El señor Odrowski cruzó el camerino. «Esta es una proposición extraordinaria, señorita Headley, tan extraordinaria que me deja usted estupefacto. Por supuesto, no pretendo que no necesitemos dinero. ¿Quién en el mundo del teatro tiene suficiente dinero?». Hizo un gesto expresivo antes de continuar. «Pero lo que usted me pide puede resultar prácticamente imposible. Usted, además de ser una dama aristócrata, es aficionada. Tal vez no le pueda enseñar como lo desee, no lo sé, pero aun si lo lograra, me estaría pagando unos honorarios excesivamente altos. Eso debo decidirlo yo. Estoy dispuesta a pagar lo que sea necesario por sus servicios, señor Odrowski, porque creo que lo que usted puede enseñarme me será de enorme beneficio en lo personal. Lo que yo le pido que me dé es para mí más valioso que el dinero que voy a pagarle». Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para poder seguir escuchando esta historia. Gracias.